retomamos la conversación que veníamos teniendo sobre estos textos de la liturgia que la Iglesia nos presenta en este fin de semana y que nos ayudan a profundizar un poco también en el misterio de este tiempo que nosotros estamos viviendo. En la primer videíto yo les hablaba de la experiencia de Elías y del silencio de Dios. Y ahora quisiera centrarme en el Evangelio de San Mateo que estamos analizando, que estamos leyendo en la liturgia, capítulo 14, después de la multiplicación de los panes, vamos a escuchar cómo nos dice el evangelista, ¿no? Dice: después que se sació la multitud, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer estaba allí todavía solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajándose de la barca, comenzó a caminar sobre el agua, en dirección hacia él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Seguimos leyendo este capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Donde se nos presenta a nosotros a Jesús nuevamente, pero en esta actitud, ¿no? En primer lugar, después de la multiplicación de los panes, Jesús que se retira a solas a orar. Se retiraba, dice, a lugares solitarios y oraba, ¿no? Sube a la montaña para orar a solas. También aquí la montaña, como Elías en el Horeb o bien en el Monte Carmelo. Dice que al atardecer estaba allí solo, rezando, hablando con su Padre. Qué importante este gesto de Jesús rezando, ¿no? Era parte de, podríamos decir nosotros, de la disciplina normal que el Señor tenía. Acción, cercanía, compasión, pero también silencio y soledad, ¿no? Tal vez en ese silencio y soledad maduraba su entrega para la misión. Nosotros hablábamos antes de este silencio de Dios que a veces tanto nos incomoda, ¿no? O que nos desubica, como un poco el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Y ¿qué tiene el silencio que es tan difícil, ¿no? Porque es más fácil rodearnos de ruido, que en lugar de detenernos, de callar, de escuchar. Y también es importante que nos preguntemos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, ¿no? que buscamos la soledad? O siempre nos exponemos voluntariamente al ruido, ¿no? Como un modo de matar la soledad que no es de alguna manera fecundo para nosotros. Nuestro tiempo, nuestros horarios, nuestra vida son las de aquellos que disponen espacio para escuchar la voz de Dios. A veces
somos muy ansiosos y insistentes para pedir que Dios nos sane, que Dios actúe, que nos guíe, ¿no? Pero tal vez esa curación, esa guía de Dios que tan necesitados estamos y que tan desesperadamente buscamos, no vendrá de más encuentros o reuniones o de una terapia o de imposición de manos, sino vendrá de escuchar la voz de Dios y hacerle espacio en nuestro corazón, porque esa voz de Dios que suena en el silencio también es como esa palabra creadora que hace todas las cosas y es capaz de recrear todas las cosas. El tema es si realmente creemos que la voz de Dios es más importante, más interesante que otras voces que tal vez nos entretienen y son las voces que nos rodean siempre. Y tal vez es posible que nosotros, siguiendo la imagen de Elías, hayamos buscado a Dios en los vientos, en los terremotos, en los incendios, pero que Él siga esperándonos para hablarnos en el silencio de nuestro corazón, ¿no? En el silencio donde hacemos espacio verdaderamente a Dios. El silencio justamente nos habla de eso, ¿no? Nos habla de esa actitud de aquel que se dispone a recibir. Y si vamos al Evangelio de este domingo en Mateo capítulo 14, nos relata cuando Jesús se queda ahí rezando, se queda y los despide a los discípulos y ellos se embarcan en el mar de Galilea, se embarcan y empiezan a navegar, ¿no es cierto? Y Jesús les dice que los va a encontrar después, pero que ellos como que de alguna manera se adelanten en el camino, ¿no? Dice, Jesús los mandó a embarcarse, dice el Evangelio, y pasar a la otra orilla. Por un lado Jesús se despide de la multitud y luego de despedirla dice que sube solo a la montaña a orar. Y que al anochecer estaba todavía allí solo. Y ya la barca, dice el Evangelio, se encontraba a distancia de la costa y sacudida por la violencia de las olas y del viento. A mí siempre me llamó la atención este tiempo que va entre el anochecer, el atardecer y la madrugada, que es cuando Jesús inicia este camino, ¿no es cierto? Cuando Jesús decide ir al encuentro de los suyos. Dice el Evangelio que recién a la madrugada Jesús fue hacia ellos, ¿no es cierto? O sea que los dejó pasar bastante tiempo sacudido por las olas del viento, haciendo esa experiencia difícil, tal vez dolorosa para ellos, de la inseguridad, no saber si se hundían, no saber si la barca resistía, qué iba a pasar con ellos. Y me parece que, claro, es lógico, ellos cuando ven venir a Jesús, que va caminando sobre el agua, de esta manera tan particular que tiene el Señor de hacerse presente, caminando sobre aquello que representa el mal, ¿no es cierto? Esas aguas agitadas, ese viento, de alguna manera representa el mal, o aquello que aflige a los discípulos, a los apóstoles, y mientras tanto, en medio de esas dificultades, que estas olas fuertes y este viento contrario, Jesús se aparece, viene caminando sobre el agua. Y dice que se asustan de tal manera que daban gritos de terror, ¿no es cierto? Al punto que Jesús mismo los calma diciéndoles estas palabras, tranquilícense o confíen, dice otras traducciones, o anímense, o no teman, soy yo, ¿no? Pero como que dos veces usa esta expresión, ¿no? Anímense, no teman. Otra expresión dice tranquilícense, soy yo, no teman, ¿no? Y la traducción que nosotros hemos escuchado dice tranquilícense, soy yo, no teman, ¿no? Pedro
eh, siempre intrépido, impulsivo, audaz, también podemos decir, ¿no? Corajudo, le dice al Señor: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua, ¿no? De alguna manera, Pedro, yo creo que en su corazón se da cuenta que es el Señor, si no, no se va a arriesgar a poner un pie sobre las aguas tan turbulentas, digamos así, ¿no? ¿Y qué sucede? Pedro de pronto empieza a caminar sobre el agua, ¿no? Jesús le da poder a Pedro para caminar sobre el agua. ¿Y qué sucede? Pedro empieza a mirar hacia la fuerza del viento, las aguas que se agitan. Dice el Evangelio que acercándose a Jesús, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo, y entonces comenzó a hundirse. Dudó y se hundió. Bueno, aquí ya hay una primera experiencia que también nosotros hoy estamos llamados a hacer, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida tenemos que caminar sobre todas estas dificultades, sobre todos estos temores, sobre todos estos problemas que nos azotan, ¿sí? Y tenemos que poder hacerlo también, por un lado, con la mirada fija en Jesús, con la mirada fija en el Señor, pero por otro lado también unidos a la fe de Pedro, esa fe pequeña que él tuvo ahí que le permitió caminar sobre el agua. La victoria definitiva es la de Dios, es la de Cristo. Sin embargo, unidos a la fe de Pedro, también nosotros podemos caminar sobre el agua, ¿no? Y este Pedro hoy es nuestro Papa Francisco, que nos anima, nos renueva en la esperanza, nos consuela con sus palabras y también nos alienta a transitar el tiempo difícil que estamos viviendo. Y dice el Evangelio que estamos leyendo, que estamos analizando, ¿no? Que cuando Pedro se da cuenta que se hunde, inmediatamente va a pegar el grito: Señor, sálvame, ¿no? Señor, sálvame. Este grito es, me parece a mí, muy, muy importante, ¿no? Porque solo podemos ser salvados por el Señor, ¿no? Nuestra salvación está en Él, no hay otro que nos salve, ¿no? Y que es importante muchas veces en nuestra vida hacer esa experiencia, ¿no? De que por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio caminar nos hundimos, ¿no? Y que necesitamos ser sostenidos por las fuertes manos del Señor, ¿no? Eh, San Pedro, cuando comienza a hundirse, el Señor lo rescata dándole la mano, ¿no? Porque hay que confiar muy plenamente para no hundirse. Y la seguridad no nos viene a nosotros de que no hayan tormentas o vientos o turbulencias en nuestra vida, sino porque confiamos en Dios que no nos dejará hundir, ¿no? Aquí es donde está nuestra certeza, aquí es donde está nuestra seguridad, ¿no? Nuestra seguridad no está en la ausencia de tempestades, lo que nos trae paz, sino en la confianza plena de que en tierra firme, en las aguas, en la tormenta o en la calma, el Señor está con nosotros. Y abro un paréntesis aquí nuevamente, donde el Señor nos habla en el silencio. Su presencia es tan discreta que a veces es imperceptible. O como le pasó al mismo Pedro, pensó que era un fantasma, no lo termina de reconocer al Señor, ¿no? Todas las tormentas para el Señor son nada ante su poder infinito. La seguridad, justamente como decíamos antes, está puesta en la fe que tenemos en el Señor, no en la ausencia de las tormentas o de los problemas. Y a veces pasa que confiamos más en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en nuestros propios modos de ver la vida, que en Dios y en lo que Dios hace en nosotros. Y aquí también quiero como preguntarme a mí mismo y a ustedes también en este momento y en voz alta, ¿no? ¿Confiamos o ponemos la confianza en lo que Dios obra en nuestros corazones,
¿Creemos realmente en eso? ¿Creemos que lo que logramos lo hacemos solo por nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, porque somos unos genios, somos hábiles, o porque realmente es Dios quien obra en nosotros? Y creo que esa es la presencia silenciosa del Dios que obra secretamente en nuestro corazón y del cual nosotros tenemos que estar agradecidos y confiados, y no solo eso, sino también esperanzados, que el Señor, como dice la palabra, que comenzó en nosotros la obra, Él mismo la concluirá bien, ¿no? Entonces, si bien hay logros que nosotros tenemos, pero tenemos que descubrir también ese espacio en el cual Dios, por su gracia, actúa en nuestro corazón, ¿no? Hasta el poder de hacer ese esfuerzo que nosotros hacemos es gracia de Dios. Si hasta cada latido de nuestro corazón depende de Dios, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos como si los logros, las virtudes, las cosas buenas que hacemos fueran solamente nuestras? Si confiamos en nosotros mismos y no en Dios, si confiamos más en nosotros que en Dios, entonces estamos en peligro de hundirnos. O bien es que ya nos estamos hundiendo, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la humanidad hoy, ¿no? Ha quitado a Dios del centro de su vida, ha puesto su esperanza y su confianza solamente en su capacidad de decir, de pensar, de organizar, y entonces al quitar a Dios quitamos también nosotros la piedra donde nosotros nos apoyamos. Si tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios, sea en tierra o en mar, en tempestad o en paz, podemos siempre caminar con seguridad, ¿no? Y esta caminata de Pedro hacia Jesús sobre las aguas, dicen algunos autores, que es como un símbolo de nuestra vida humana. Es el coraje de tomar las decisiones más audaces en el nombre de Jesús. Como si uno en Él todo lo pudiera. Y el coraje de pedirle con humildad ayuda. Señor, sálvame, sacame de esta. Como si uno nada pudiera. En esto hay un aforismo ignaciano que está en las reglas, que dice que debemos obrar así, confiando en Dios como si todo dependiera de Él y nada más que de Él. Y por otro lado, hacerlo todo con una dedicación y amor como si todo dependiera solamente de nosotros. Eso es importante. Pidamos al Señor en este día, en este tiempo, esta gracia de confiar, ¿no? De confiar en esa presencia silenciosa de Dios que está, que viene a nosotros en medio de la tempestad y nos socorre. Pidamos al Señor también la gracia de poder tener ese espacio de silencio en el cual descubrimos, percibimos y dejamos actuar a Dios en nuestras vidas. Que Dios a todos los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.